Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Le voy a estar pidiendo que busque ahí en su Biblia el capítulo 5 de Segunda de Corintios y el versículo 21. La vez pasada, hermanos, hace unos días ya prediqué acerca de lo que era la resurrección. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Entonces hablamos que la resurrección o la fe de nosotros está basada en lo que es la resurrección de Cristo. Después continué hablando de la santificación. ¿Se acuerdan? Eso, nosotros vimos 3 puntos ahí. Que la santificación es el primer punto era ¿cuál? La santificación por posicional, ¿ok? La segunda era la santificación progresiva. La tercera era la santificación perfecta. ¿Por qué les digo esto? Porque es bueno que anotemos siempre. Amén. Y queridos hermanos, yo quería enseñarles algo que a mí me encanta mucho y es esto que ustedes ven. Si la cámara lo puede enfocar ahí, sería mejor. Mire, este es apunte de sermones. Se lo estoy anunciando porque esto le va a bendecir su vida si usted adquiere uno y anota, porque ya no se acordaban de lo que he predicado. Pero si usted lo hubieran dado anotado, rápido se va ahí al apunte. Y mire, esto es, obviamente yo le mandé a poner esta espiral para que de esa forma se hace más fácil y usted puede adquirir uno de ellos. Nuestra hermana Brenda, el Señor la ha usado para que haga esto. Yo estuve buscando esto, hermano, hace años en Staples, en las librerías cristianas y nadie tiene. Entonces, y la hermana sí hizo esta bendición, así que para que cada uno de ustedes lo compre. Y es más, eso no es ni comprado, hermano, porque todo va a ir al fondo de lo que es el protemplo. Y usted va a ser un cristiano que va a andar notas ahí. Por ejemplo, la doctrina de la resurrección es una que ya, bueno, no está desde el librito todavía. La otra de la santificación, usted ya llevará por lo menos 2 sermones. Y esto también, para los que predicamos, esto quiere decir responsabilidad de leer la palabra, de tratar de organizarnos y de traer algo que al pueblo le nutra también. Amén, le bendiga. Porque eso es otra cosa, hermanos, que hay personas que dicen, no, ¿y yo para qué voy a anotar? Pues si lo que voy a anotar no me va. Pero en este caso, hermanos, esto le va a bendecir mucho. Los de acá, los de la iglesia local, lo pueden adquirir acá, creo. La hermana me comentaba que ella va a tratar de tener ahí suficientes para que en un futuro, no sé cuándo, pero porque ahorita no está, no se vaya a ir para ahí. Okay. Pero en un futuro usted lo puede adquirir y así anotar para todos los de la iglesia local. Los que están ahí por línea, ellos lo pueden adquirir en Amazon. Así es que está ahí, amén. Mire, esto está muy precioso, bonito, lindo, como dicen. Amén. Así es que aquí dice el apunte del sermón, la fecha, el predicador, el tema y las citas bíblicas. Todo eso, eso es maravilloso lo que está ahí, hermano, para poder hacerlo. Amén. Así es que solo lo hago, hermano. Nunca he hecho algo así, pero hoy vale la pena que se lo anuncie porque esto le va a bendecir a todo cristiano que lo adquiera para anotar. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos de ser gente que tenemos notas de las predicaciones que nos han bendecido en gran manera. Y también de las doctrinas para que cuando llegue un testigo de Jehová o un mormón, no se lo llevan para el otro lado. Sino que usted dice, mire, espérese, voy a buscar aquí, porque yo tengo algunas cositas que enseñarle a usted. Y de esa forma, pues así hacerlo. Amén. Vamos a la Biblia. Así es el versículo 21 de 2 de Corintios y el capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 21 de 2 de Corintios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, mire. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maravilloso Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse.
Siéntese como en su casa, dijo alguien. Pero usted tiene escritura en su casa, pero de aquí no se le puede dar. A ver, así que tranquilo. Vamos a ver lo que es el versículo que leímos. Habla de que nosotros hemos hecho o fuimos hechos justicia de Dios en Él. Entonces vamos a pensar en lo que es la justificación. En eso quiero que estemos meditando en esta hora, en lo que es la justificación. Vamos a ver primero lo que es el significado de esa palabra, justificación. Es queridos hermanos, un término judicial. Esa palabra se usa mayormente en las cortes, todo eso es un término judicial, pero la definición de ella es la siguiente y dice: justificación es el acto de la gracia de Dios, es el acto de la gracia de Dios mediante el cual Dios declara justa y acepta como tal a una persona en su presencia. La declara justa y aceptable como tal ante la presencia de Dios. Dios perdona a los pecadores que aceptan a Cristo. Eso está claro. Y los trata como inocentes. Oiga bien esto. Desde ya empiece a echar humo en su cabeza. Para que dice que Dios perdona a los pecadores que aceptan a Cristo y los trata como inocentes. De igual manera que si nunca hubiesen pecado. Esa es la definición de justificación. Ahora bien, es diferente ser inocente que ser declarado inocente. Es diferente serlo que a ser declarado inocente. Nosotros vemos que en Éxodo 23, 7, dice algo. Mire, Éxodo 23, 7, me gustaría que usted ahí dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. ¿Y qué dice después? Porque Dios no justificará al impío. Ok. La Biblia dice: Dios no justificará al impío. Algunos han de estar diciendo: ya se metió ahí en algo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ok. Aquí, queridos hermanos, usted no tiene que olvidarse que aquí está hablando en lo que es la ley. Ok, ese es el primer punto que usted tiene que tener bien en cuenta. Que ahí se está hablando, el Señor en la ley dice que Él no justificará al impío. Y eso es claro. Pero lo que sucede es lo siguiente, que hace 2000 años ocurrió algo tremendamente poderoso, que eso marcó la historia. Si usted lee libros, usted ve o la historia, va a ver que en ciertos libros, cierta historia dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Eso marcó tremendamente la historia. Hay un antes y hay un después. Lo lindo en esto es, queridos hermanos, que de ahí para acá ya es otra bendición mayor. Lo que sucedió fue lo siguiente: que Cristo murió, que Cristo al morir en la cruz asumió toda la carga de nuestros pecados. Isaías lo dijo de una forma y dijo: herido él y afligido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Y luego dice: por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Pero lo que marca aquí es que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cayó sobre Cristo. Y de ahí fue donde se marcó, queridos hermanos, la historia. Y vemos que cuando Cristo murió, lo que significaba es que Dios proveyó una base sólida,
una base estable y lo que es mejor, una base suficiente. Suficiente para pagar la deuda que teníamos ante Dios. Entonces, aquí lo que vemos es, como el apóstol Pedro lo explicó en su primera carta en el capítulo 2 y el verso 24. En su capítulo 2 de primera de Pedro y el versículo 24, nosotros encontramos esto. Mire qué es lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿a dónde? En su cuerpo. ¿Sobre qué? Sobre el madero. Y dice, luego dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice, y por cuya herida fuisteis sanados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que dice que vivamos a la justicia. Pero me encanta cómo inicia ese verso que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Mire, cuando Cristo Jesús estaba ya, queridos hermanos, ahí clavado en esa cruz, y cuando de alguna manera él exclamó y decía, tengo sed, y le dieron vinagre, porque ya en ese momento él iba a expirar, ya iba a entregar su vida, el espíritu. Entonces en ese momento la Biblia dice que se oscureció y que el Señor Jesús mismo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O él lo mencionó en su idioma y dijo, lama sabachthani, quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús sintió que el Padre lo había abandonado. Y muchos dicen, algunos escritores dicen que era porque en ese momento el pecado suyo y mi pecado estaba cayendo sobre el cuerpo de Cristo, él allí clavado en el madero. Y entonces el Padre no quería ver el pecado y mejor quitó. Pero luego, queridos hermanos, ahí es donde él después saca unas palabras y dice, consumado es. Esa palabra quiere decir, está hecho, está terminado. La obra que se le fue encomendada para venir a quitar los pecados de los impíos que leímos en Éxodos, que dice que Dios no justificaría al impío. Entonces en ese momento se entra a otro nivel. Y ahora el Señor dice, bueno, sí, yo no iba a justificar al impío, pero ahora vemos que hay una base, queridos hermanos, sobre la cual sí se puede ver ya lo que es al hombre siendo justificado. Ahora nosotros vemos, queridos hermanos, que aquí Dios no puede hacer ningún compromiso con lo que es el pecado, porque Dios es santo. Por lo tanto, Él preparó la base que le dije, y esa base Dios la estableció cuando Él nos dio su regalo, que fue a su único hijo, como dice San Juan, para que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que en un futuro tengan vida eterna, sino en el momento cuando usted acepta a Cristo. Entonces, aquí nosotros vemos que esa base, queridos hermanos, fue basada en lo que Cristo hizo para que soportara la condena que usted y yo merecíamos. ¿Qué sería de usted y de mí si el Señor no hubiera muerto en esa cruz? Usted no estuviera aquí sentado. Es más, tuviera una sentencia sobre su propia vida que diría condenación eterna, al fuego eterno, al infierno. Pero gracias al Señor, a nuestro Padre, que Él dijo, voy a regalarles a mi Hijo como el regalo para que todos los pecados que ellos tienen sean puestos sobre mi Hijo, y de esa forma yo los voy a perdonar. Gloria al Señor. ¿Para qué? De manera que Dios sigue siendo perfectamente santo y perfectamente justo, al recibir como justificado a los que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Los que se acercan al Padre por medio de Jesucristo. Hay un versículo que dice, Hechos 4:12, si no me traiciona la memoria, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino
Jesucristo, hombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El versículo que mencioné está en Hebreos, me parece, pero mire, en la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ahora nosotros vemos, queridos hermanos, que todo esto que nos enseña la Escritura, nos damos cuenta que la seguridad de la justificación reside en el hecho de que el mismo Dios, aunque nos había sentenciado como pecadores, ahora en su Hijo nos declara totalmente libres. En su Hijo. El versículo que leímos dice que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces aquí nos vemos o nos damos cuenta que ahora en su Hijo nos declara totalmente libres. ¿Y sabe qué más? Que nadie puede condenar a los hijos de Dios. Nadie puede condenar. Por eso es que nadie puede venir a decirle a alguien que es cristiano que está condenado. Y Pedro, ya lo leímos ahí, que dice que Él llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero. Y también en el 3:18, en la primera carta de Pedro y 3:18 también nos enseña algo. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció, dice, una sola vez. ¿Por qué padeció? Ahí está. Una sola vez padeció por los pecados. El justo por los injustos. Él era justo. Usted y yo hemos sido injustos, pecadores. Pero mire, dice, para llevarnos a quién. Eso es lo bueno que tenemos. El justo padeció por los injustos con un solo fin, con un solo objetivo, para llevarnos a Dios. Eso fue lo que pasó aquí, queridos hermanos. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Romanos 5:19. Este día usted va a leer bastante, querido hermano, porque es importante que nosotros fundamentemos esto a través de la Escritura. Mire Romanos 5:19, ¿qué es lo que dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, nosotros, los muchos fueron constituidos pecadores, o por la desobediencia de Adán, en ese caso, así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Así también serán constituidos justos. Ya que la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, del pecado es muerte, pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, querido hermano, en el caso del hombre pecador, comparecería ante Dios o comparecerá ante Dios, el juez justo. Nosotros debemos de saber eso, que Dios es justo, es un juez justo, y el hombre pecador va a comparecer ante Dios un día, pero en vez de recibir sentencia, querido hermano, de condenación, si ha aceptado a Cristo, oiga bien, si ha aceptado a Cristo, él no va a ser condenado, sino que él, querido hermano, va a estar a salvo. Pero ¿qué de aquel que nunca ha aceptado al Señor Jesús? Ese tendrá que comparecer ante Dios. ¿Pero para qué? Para recibir un castigo eterno, una condenación eterna. Por eso es importante que todo el que está viendo y que no es cristiano sepa bien esto, que un día tendrá que darle cuenta a Dios, que va a estar delante de Dios. Y si él nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal, desafortunadamente, lamentablemente irá a la condenación eterna.
Pero dichosos aquellos que un día reconocimos que éramos pecadores y dijimos, necesito el perdón de Dios, y venimos ante Él y le dijimos, Señor, no merezco ser perdonado, pero yo sé que por la sangre derramada allá en la cruz del Calvario, yo sé que puedo ahora venir ante ti. Usted y yo somos personas justificadas, perdonados por Dios. Aquí dice Romanos 3, 23 y 24. Dice, si nosotros leemos antes, dice, por cuanto todos pecaron, no había excepción, todos. Los que tienen ojos azules, los que los tienen negros, los amarillos, o los de piel blanca, piel morena, o quien sea. Todos. Entonces dice, habían pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del ser humano, bajo pecado. Pero luego dice, mire, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Eso es tremendo, hermano. Yo no sé si usted lo entiende eso, pero dice, siendo justificado gratuitamente, no se pagó nada. Si usted cree que por sus vigilias, o que por sus ayunos, o que por su diezmo, o su ofrenda, o porque usted hace cuantas cosas en el evangelio, usted es perdonado, usted está muy equivocado. La Biblia categóricamente está diciéndolo. Dice, siendo justificados en el 24 gratuitamente. ¿Y qué le podríamos dar nosotros al Señor? Nada. Si el salmista escribió en una ocasión y dijo, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos, pues nada tenemos. Todo lo que usted y yo poseemos es de Él, queridos hermanos. Su vida es de Él. Su carro es de Él, su casa es de Él. Se la ha prestado para que no aguante frío, para que ahí pueda transportarse en el caso del carro. Pero todo es de Él. Su vida es de Él, querido hermano. No nos pertenecemos a nosotros. Somos de Él. Yo creo que en nuestro corazón hay un rótulo que dice propiedad privada. Y después de Jesucristo. Así. Propiedad privada, somos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, nos justificó y nos justificó gratuitamente. Por su gracia. ¿Y saben qué es gracia? Favor de Dios, que usted y yo no lo merecíamos. Entonces, por su gracia es que estamos aquí mediante, ¿qué dice? La redención. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es que en Cristo tenemos todo, hermanos. Estamos completos. Aquí es donde podemos ver. Y Filipenses 3:9 dice otra verdad que me encanta. En Filipenses 3:9 dice, y mire cómo dice, y ser hallados en ¿quién? En Cristo, exacto. Ser hallados en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Ese es un gran problema con muchos evangélicos, que se atribuyen su propia justicia. Y esto solo es cuestión de que somos orgullosos, arrogantes o que no conocemos la Escritura. Podría darse esa respuesta, porque dice aquí, mire, ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ustedes se acuerdan de aquel que se presentó ante Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y ya sé, no me acuerdo bien el versículo como dice, pero le dio ciertos requerimientos. Y él dijo, bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo. Pero después el Señor lo vino y lo apretó más todavía. Y después aquel dijo, no, qué difícil es. Así no me gusta ya, dijo.
porque él estaba descansando en su propia justicia. O como el fariseo que estaba ya orando y decía: Señor, te doy gracias porque yo ayuno. ¿Cuántas veces ayunaba él? 2 veces. Y porque doy, ¿qué decía? Diezmo, ofrenda. Y yo no soy como este que está sentado a la parrilla. No sentado, estaba orando los dos. Sentado es el que está ahí, a la par suya. Entonces, pero eso decía. Y entonces el Señor se quedó viendo y dijo: ay, si este entendiera que no se trata de él. Si él entendiera que dice: no teniendo mi propia justicia. Hermanos queridos, en todo el amor de Dios, créame que sus obras solo son el fruto de que usted ha sido una persona justificada. No la hace para ser justificado. Ese es el fruto que se supone que usted y yo lo demos. De eso habla Santiago. Entonces, usted y yo debemos de saber esto. Y cada vez que pensemos en esto, lo único que vamos a encontrar es como una oportunidad para venir a decirle al Señor: Señor, aquí vengo. No vengo en mi propia justicia. Solo vengo agradecido de que puedo entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que fue abierto. Y vamos a decirle: Señor, si no fuera por tu gracia, yo no estaría aquí. Usted no estuviera aquí. Por más inteligente que fuera, por muy bonito, por lo que sea, pero usted no pudiera estar aquí. Nuestra justicia, dijo el profeta Isaías, es como trapo de inmundicia. ¿Y ustedes saben a qué se refiere? Se refiere a la toalla femenina cuando ya es desechada, cuando los hermanos lo tiran. Así es el hombre delante de Dios. Cuando dice como trapo de inmundicia delante de Dios, mi propia justicia. Cuando venimos aquí, venimos agradecidos y decirle: Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras justificado? Si no me hubieras perdonado. Como dice el canto, vagaría sin rumbo y sin dirección. Así. Pero como hemos sido hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por ¿qué? Por fe. Esto es cuestión de fe. Algunos que están viendo dirían: ¿y esos que están sentados se bañaron de sangre para ser perdonados? Porque sabemos que la sangre es que limpia de todo pecado. Pero eso es lo que algunos pensarán, pero no entienden lo que es el concepto de fe. Esto es por fe. El Señor dijo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca al Señor tiene que creer que hay y que es galardonador de todos aquellos los que le buscan. Es por fe que nosotros estamos aquí perdonados. Entonces dice: la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta o el estándar establecido por Dios. Nadie lo podría alcanzar. Pero Dios ha sido bueno. Entonces, ya que esta doctrina se define como un acto de la gracia de Dios, quien en virtud de la justicia en Cristo es imputado al pecador arrepentido. Es imputado al pecador arrepentido. Si a veces nos dicen a nosotros: pero tú eres un pecador también igual que mí. ¿No le han dicho cuando van a evangelizar? Y usted le dice: yo soy salvo. Y a veces: oh, tú eres un pecador igual que mí. La diferencia en esto es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Y ellos son pecadores que no se han arrepentido. Pero la noticia buena en esto es que todo aquel que viene y se arrepiente alcanza la vida eterna. Dios lo perdona, Dios lo salva, Dios lo limpia, lo restaura. Entonces esta justicia es imputada al pecador arrepentido. Dios lo perdona todos los pecados y le acepta en calidad de justo. Lo acepta. Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, segunda, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, mire. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aquí es donde nosotros sabemos, queridos hermanos, que ahora usted y yo tenemos una relación con el Señor. Y eso es algo maravilloso. Ahora, la justificación es un cambio de posición. Eso también debemos de entenderlo. Al ser perdonados los pecados, Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Antes vivíamos en tiniebla, ahora vivimos en la luz de Cristo. Antes éramos personas que, queridos hermanos, estábamos atestados del pecado, pero ahora nuestros pecados han sido borrados y han sido tirados a lo profundo de la mar, dice la Biblia. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Justificados por la fe, dice el Señor. Romanos 5:1. Romanos 5:1 nos dice lo siguiente, mire. Justificados pues por la fe. ¿Cuál es el beneficio de eso? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual, ¿cómo dice? Estamos firmes. No se cae todos los diciembre, que ya se va a la reunión con los familiares y se echa ahí la cerveza, la botella de guaro, sino que se mantiene firme. Por eso es que algunos tergiversan algunas cosas pensando, porque alguien me dijo un día, hermano, lo que predicó suena como que usted avala bastante el pecado. Eso no es lo que yo dije, eso es lo que ellos entendieron. Porque aquí dice que alguien que ha sido justificado se mantiene, el cual dice estamos firmes y nos gloriamos. Él no dice el cual ya aceptó pero se anda cayendo cada mes, cada 3 meses. No, se mantiene firme. El cristiano verdadero, hermano, va a estar aquí siempre. En el Señor, vengan vientos, vengan tempestades, se enferme, esté sano, con dinero, acabado, como sea, pero se mantiene firme. Se mantiene firme. ¿Por qué? Porque él sabe bien que ha sido justificado por la fe en Cristo. Y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Imagínese, usted y yo tenemos permiso de gloriarnos, pero solo en una cosa, en la gracia de Dios, en la esperanza de Dios. Siéntase maravillado, hermano, alegre, dichoso de que usted diga, bueno, yo sé que ahora soy perdonado, soy salvo. Por lo tanto, dice, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a Él. El hombre no justificado es condenado y está bajo la ira de Dios. El que es justificado goza del favor de Dios. Esa es una bendición. Y también las bendiciones del amor que Dios ofrece. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Con todo su corazón. Usted es de los que en alguna ocasión usted llega a su cama ahí, dobla sus rodillas antes de acostarse y quizás no tiene mucho que decir, pero solo se queda ahí calladito y se pone a pensar, wow, soy amado de Dios. Me ama el Señor, aunque mi mujer quizás no me quiere mucho, dice, o mi marido, pero me ama el Todopoderoso. Así debemos de tener esa relación con nuestro Señor, saber que el Señor nos ama. Hermano, el amor de Dios es tan grande, como dice el coro, tan alto que no puede estar
arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar fuera. O sea, estoy en las manos de Dios, en su corazón. Él nos ama, con amor eterno te he amado, dijo Él. Y aquí vemos que gozamos de lo que es el amor de Dios. Y Romanos 5, 8 al 10 nos dice lo siguiente. Romanos 5, 8 al 10 nos dice de la manera siguiente, mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros, punto. Y luego dice, pues mucho más, estando ya, ¿qué? Justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores no merecíamos nada nosotros. Lo único que sí teníamos seguro era la condenación, ir a lo profundo del infierno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores viene y envía a su Hijo para que muera, y nuestros pecados, como dijo Isaías, fueron puestos sobre Él. Y ahora usted y yo, aunque esté durmiéndose aquí, porque algunos ya los veo así, pero está perdonado, está justificado. Sí, de aquí todo se mira, hermano. Y yo le entiendo, porque después de 12 horas, ¿quién no va a querer dormirse de trabajar? Pero hoy creo que es malo si está durmiéndose, porque creo que algunos tuvieron vacaciones. Así es que no sé si Dios lo perdone si se duerma. Sí, los perdona, no se crea. Entonces, aquí vemos los medios de la justificación. Entonces, en primer lugar, la justificación no se alcanza por las obras de la ley. Ya se lo mencioné, como aquel fariseo, como el joven que se acercó. Romanos 3:20 nos lo dice de la siguiente manera. 3:20 de Romanos dice, ya que por las obras, ¿qué dice? De la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de Él. No, aquí no puede usted decir, no, Señor, ¿te acuerdas cuánto servía ya en la remanente fiel? Y le dice, ¿de qué me hablas? No, Señor, si llega al cielo y le dice, si le preguntaran a usted cuando llegue a la puerta del cielo, ¿por qué te tengo que dejar pasar para allá? ¿Usted qué le contestaría, hermano? Señor, si yo servía todos los viernes allá, pues. ¿Usted cree que por eso lo dejara pasar? ¿O porque yo cantaba bonito, hermano? ¿O tocaba muy bien? ¿Por qué? ¿O porque yo me congregaba? No es por eso. La Biblia dice, ahí, la Biblia dice ahí, mire, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de Él. Entonces, el Señor dijo en Éxodos que no iba a justificar al impío. Y Él dice, por las obras de la ley a nadie podría justificar. Pero ahora en Cristo, sí, ya recibimos lo que es la justificación. Y nosotros vemos que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego dice en el 3:20, pero la ley dice, en Romanos 5:20, ahora dice, en Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo con un solo propósito, con un solo fin. ¿Cuál era? Para que el pecado abundase. Más cuando, ¿qué dice? Más para cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Eso es para que le dé un aplauso al Señor, hermano. Sí. ¿O ustedes no se alegran de eso? ¿Qué dice? Cuando el pecado abundó.
Dice, sobreabundó la gracia de Dios. El pecado era bastante, pero el Señor dijo, no, pero yo la gracia se la voy a dar con creces, multiplicado. Y por su gracia estamos aquí, como dice aquel canto. Por su gracia estoy aquí. Eso es maravilloso. La justificación es el acto de la gracia de Dios. Siendo justificados, dice Romanos 3:24, por su gracia, gratuitamente. Tal vez usted diga, qué repetitivo es el hermano. Allí me han dicho a mí, hermano, usted repite tanto. Pero no es porque me quedé trabado, no se lo crea. Porque dicen que en la repetición, ya en la tercera vez, ya se queda aquí. La primera vez, como que se va, algo volátil. La segunda, como que ya se queda. La tercera, sí ya se impregna. Por eso es que al que le gritan unas 3 veces, ya hace caso. Entonces, pero la justificación es un acto de la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahí dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, ¿cómo? Por alto. En su paciencia, los pecados pasados. Los pecados, Dios ya los pasó por alto en aquellos que le aceptaron a Jesús. Yo no sé por qué nos esmeramos nosotros a estárselos marcando a los otros. Y los nuestros a veces no los queremos tocar. Pero nosotros somos muchas veces así. El Señor los tiró a lo profundo de la mar, pero muchos allá van como que son buzos a sacarlo para afuera. Y salen todos ahí sin aire, ya aquí viene ya la maleta, mira, acordate. Y el Señor en su palabra dice, a causa, dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si usted todavía está pensando, querido hermano, de que sus pecados no han sido perdonados, pues allá usted. Pero la Biblia a mí me dice, y yo sé que esto es bien difícil para la mente legalista, para la mente que vino criado de donde le enseñaron a hacer cosas para ganar la salvación o el favor de Dios. Yo conozco eso como la palma de mi mano porque de ahí vengo. Yo nací en una iglesia que decía, alma que pecare, esta morirá. Si una vez cometías pecado y ya habías sido bautizado en agua y pecabas, no hay más oportunidad. Estás rumbo al infierno. Y ya no hay perdón. Así dicen ellos. Y se han mantenido. Lo único que he visto en todos mis años que llevo es que nunca han crecido mucho esas iglesias. Son poquitos. Y los que están ahí son los meros fariseos. Que saben mucha Biblia. Oh, sí. Yo conozco a uno que me ha dicho libros enteritos del principio al fin. Un día me agarró y me dijo el libro de Esther desde el principio. Y y yo me quedé, oh, wow, dije yo. Y ya cuando le empecé a hablar acerca de la palabra de Dios, de cómo la reconciliación de nosotros a través de Cristo, me dijo, no, el diablo te ha engañado, me dijo. Así me dijo. A usted el diablo lo tiene engañado, hermano. Santo, dije yo. Este salió peor que Pedro, dije yo, con la espada. Pero yo trabajaba poco a poco así, con la palabra, con él. Y ya después, como a los 2 años, ya él fue pensando distinto. Ya dijo, no, a la verdad que nosotros no somos quien para estar dándole el juicio a cada quien. Bueno, por lo menos ya entró en razón. Dije, no por gusto me he estado ahí entonces, ya algo aunque sea hicimos. Pero dice Romanos, ahí, habiendo pasado por alto los pecados, en su paciencia los pecados pasados. Y dice en el 3:28, mire, Pablo no quiere dejar nada a medias. Concluimos, dice. Ese es Pablo, yo todavía no tengo la conclusión ahí.
A mí me falta, no se crea. Ahí, pero Pablo dice, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso está claro. Si lo quiere más claro, pues échale agua. Pero ahí ya eso. Entonces, yo quiero que vea algo aquí, en este versículo, porque algunos quizás la mente ya se le fue para otro libro, en otro versículo. Pero aquí Pablo habla de la justificación ante Dios. Ante Dios, ¿ok? Aquí está diciendo Pablo, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ante Dios. Ante Dios. Ok, porque en Santiago hay un versículo que dice que el hombre es justificado por las obras. Pero Santiago lo está aplicando en una justificación ante nosotros, ante los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo dijo, cuando vean vuestras buenas obras, entonces sí van a creer, van a saber que yo vivo en ustedes. Entonces, como él mismo dijo, por su fruto los conocerán. Santiago se está refiriendo e yéndose en esa línea de interpretación. Entonces, aquí Pablo se está yendo por la línea de la interpretación y ante Dios, el hombre dice que es justificado por fe ante él. Ahora, es por la fe en Jesucristo que nosotros somos justificados. Gálatas 2:16 también lo confirma. Ese es un tema que Pablo lo trató con uno y lo trató con otro. Lo trató con los romanos y ahora lo está tratando con los gálatas. Mire, en el 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es que Pablo quería que esta verdad se estableciera bien, tanto en los de Roma como en los de Galacia y también en nosotros. Aquí, mire, dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y luego dice, mire, nosotros, usted y yo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Usted y yo no estamos viviendo bajo la ley. La ley fue dada por Moisés, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley fue dada para aquellos, la gracia para nosotros. Usted dirá, hermano, entonces como estoy bajo la gracia tengo que pecar. Eso no dice la Biblia. Si habéis nacido con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad siempre, primeramente, las cosas de arriba, donde está Cristo. No dice, anden buscando donde está el pecado, sino las cosas de ahí arriba. Y por eso es que Pablo dice, el que ha sido justificado se mantiene firme. El que cree que aceptó a Cristo y que porque es un cristiano de la gracia y cree que va a andar pecando y todo, ese no ha nacido de nuevo. Ese le han dado a tol con el dedo. Él está pensando que es, pero él no es nada. Tal vez conocimiento teórico tendrá, pero un nacimiento verdadero no ha surgido. Eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero dice Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley, Romanos 10:4 dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Porque el fin es, ¿para qué? Para justicia, para justificar a todo. El fin de la ley es Cristo. Yo no sé qué van a hacer aquellos que todavía no quieren aceptar esa verdad, pero eso está ahí. La Biblia sí lo dice. Y entonces, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es por la fe en la obra y la sangre de Cristo, queridos hermanos, que hemos sido justificados.
Hay un pasaje en Hebreos 9:22 que dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión de pecado. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero si andamos en luz, dijo Juan 1:7 en su primera carta, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y como todo era purificado por sangre, ahora la sangre de Cristo viene y a nosotros nos ha limpiado de todo pecado. Yo estoy frente a personas que la sangre poderosa de Cristo vino y los lavó de pies a cabeza. Si nos dicen, te han lavado el cerebro, usted dígale muy poquito lo que tu mente, cómo piensa. A mí me han lavado de pies a cabeza, el alma, el cuerpo, el espíritu, todo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Algunos no, de todos. Tal vez usted está aquí y ya ha pecado. Déjeme decirle que la sangre de Cristo lo limpia esta noche. Lo perdona. Hoy puede volver a entrar en una relación íntima con el Señor y decirle, Señor, fallé, pequé, pero me arrepiento. Necesito volver así a tus pies. Los resultados de la justificación, entonces en este caso serían, primero, como dice Romanos 5:1, ahí esos serían los resultados. En Romanos 5:1 lo encontramos y dice 5:1, que dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que tenemos al ser justificados? Paz con Dios. Entonces, el primer resultado que vemos es que ahora usted y yo tenemos paz con Dios. ¿Usted siente paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Siente que mora en usted? ¿O usted es de esas personas que andan y ¿a qué hora suena la trompeta y no me voy con el Señor? ¿A qué hora viene el diablo y me hace pedazo? Usted tiene que saber dos cosas: que Dios está dentro de usted y está en usted. Está junto a usted, está dentro de usted. Y Él dice, he aquí os doy poder. Si el enemigo viene, tú tienes el poder y la autoridad para decirles, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo y te ordeno que te vayas lejos. No sé si como algunos que dicen, te ato, diablo. Y creo que la cuerda con la que lo amarran es tan larga porque se regresa. Te ato, le dice, y de repente ya están diciendo, este diablo me viene a molestar de nuevo. Y que no lo amarró bien, pues. Porque él dice, te ato, se le zafó. Pero aquí nosotros vemos, queridos hermanos, que tenemos paz para con Dios. Siéntanse en paz. Aquí es de que ustedes estuvieran en paz, hermanos, tranquilos. Sabiendo que el Señor nos ha dado esa paz. Y luego también dice que tenemos liberación de la condenación. Porque dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 8:1 nos enseña que tenemos esa liberación de la condenación. Mire lo que dice en el capítulo 8. Ahora pues, ¿cómo dice ahí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos liberación de la condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo ya? Entonces estamos seguros, estamos salvos, estamos perdonados, estamos ya libres, queridos hermanos. Y tenemos esa libertad para entrar, como dice Hebreos 10:9. Ahí tenemos esa libertad en Cristo, esa liberación que recibimos en Cristo. Es para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Hebreos 10:19. 10:19 es, perdón. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la agua pura? La palabra de Dios. Entonces ahora lo que tenemos es esa libertad, esa liberación, y tenemos esa paz con Dios. Hay un canto que dice: paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre nos da. Así es que, hermano, usted y yo tenemos esa gran bendición de que hoy hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién será? Cuando venga alguien a acusarte, hermano, usted tal vez, si no lo quiere ofender, dígale: mira, tú estás haciendo el trabajo del diablo. Porque la Biblia dice: ahí viene el acusador. Entonces, y yo sé que ningún cristiano quiere hacer el trabajo al diablo. Yo estoy seguro de eso. Entonces, pero Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Al que no conoció pecado, dice el versículo con el que iniciamos. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La sangre de Cristo es el único medio que declara justo a un pecador. Solo Cristo ofreció esa propiciación adecuada para satisfacer ante Dios lo que Él pedía. Cuando Dios lo mira a usted y me ve a mí, nos ve a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Así es como nos ve. Si nos viera tal cual somos, hermanos, estaríamos acabados. Pero nos mira a través de las... Algunos dicen que cuando el Señor quiere dictaminar un castigo fuerte sobre nosotros, Jesús está ahí, como dice Hebreo, intercediendo por nosotros. Y le dice: Padre, mira mis manos, mira mi costado. Yo sé que ese es aguado a decir. No, así no. Pero yo sé que ese anda ahí como que no se quiere poner firme, pero dale un chance. Como aquella mata de higuera que llegó y le dijo: abonémosla. Y así el Señor nos da la oportunidad de que hoy, queridos hermanos, nos volvamos a tener esa paz con Él. De que le digamos: Señor, aquí estoy, necesito que me ayude. Así es que esa seguridad de la justificación reside en el hecho de que el mismo Dios que nos había sentenciado como pecadores, ahora en su Hijo, nos declara totalmente justos, libres, y nadie puede condenarnos, como dice Romanos 8:33. Así, Romanos 8:33 dice, ¿qué dice ahí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que vete con este versículo para tu casa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, yo lo único que puedo hacer es decirle al Señor: gracias, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. El perdón de nuestros pecados, la santificación, la redención, todo esto, y ahora tenemos lo que es la justificación. Simplemente hay que creerle a Dios que Cristo hizo todo lo necesario para satisfacer la demanda que se pedía. ¿A quién enviaré?, dijo el profeta. ¿Quién irá por nosotros? Y se oyó la voz que decía: heme aquí, envíame a mí, yo iré a salvar a las naciones. Y así fue como se llegó, queridos hermanos, esa gran bendición, que el Señor vino y se entregó por nosotros en la cruz. Y allá, queridos hermanos, todo cuando estaba ya listo, dijo: ahora hay un camino nuevo y vivo, libre, para que todo aquel que quiera venir, ese río está ahí. Esa sangre carmesí todavía sigue limpiando. El Señor sigue perdonando todavía al que está viendo ahí. El Señor lo puede perdonar.
Si hoy le pide perdón y le acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo perdona. Y usted que está aquí, también, si quiere hoy venir ante el Señor, si no es cristiano o se ha alejado, el Señor lo perdona. Él lo hace un cristiano justificado por la fe en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí y le vamos a decir: Señor, gracias por lo que has hecho. ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieras perdonado? Vagaría sin rumbo y sin dirección, queridos hermanos. Piensa un momento, ¿dónde estarías? Piensa un momento, ¿dónde estaría usted y dónde estaría yo si Dios no nos hubiera perdonado? Pero esa gracia ha sido tan abundante como cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Y esa gracia te tiene aquí, me tiene aquí, querido hermano, bendecido. Quizás con problemas o dificultades, porque eso es cosa de la vida. Pero hay algo que el enemigo nunca podrá negar, que la sangre de Cristo nos ha limpiado y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Y vida eterna regalaste ahí en esa cruz al morir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por tu sangre hemos sido perdonados. Dile gracias, Señor. Dele gracias. Dile gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Señor. Póngase de pie. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias, hermano, esta noche. Yo sé que esta es una doctrina que a algunos muchas veces no les se sienten un poco como aburridos, pero estas verdades son tan esenciales. Señor Jesús, en la cruz dices tu vida, Señor. Así es. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte la gracia. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Usted que está viendo ahí a través de estos medios, hoy puede agradecerle al Señor y aceptarle como Señor y Salvador. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy salva mi alma. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y con tu ayuda estaré aquí, Señor, agradecido. Y si usted está en medio nuestro y no es cristiano, hoy el Señor le llama y le dice: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos vean por mis caminos. Hoy puede venir y aceptar o reconciliarse con el Señor. El Señor le ama y quiere salvarle esta hora. Usted que está viendo o está aquí puede aceptar a Cristo. Nuestro pastor continuará
con el llamado y hoy usted puede darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuánto damos un aplauso a Cristo por esta justificación? Qué precioso es sentirse perdonado. Mientras el hermano Ismael hablaba acerca del perdón, de la justificación, de que Cristo pagó por nuestros pecados, pensaba en lo que hemos visto en los últimos días de este joven allá en Kenosha, Wisconsin. Mató a 2 personas y valió otros, ¿verdad? Mató 2 personas. Se presenta ante el juez y lo declaran inocente, no culpable. Y este joven se desborona ahí al ver que lo que le esperaba a él era la cadena perpetua. Y dice: no sos culpable, te vas a ir a tu casa y por ahí quizás el Estado hasta le va a dar algo de dinero porque desde que lo capturaron está preso. Eso es lo mismo que hace el Señor. Usted y yo somos culpables, pero Él dice: yo lo declaro inocente. Yo lo declaro inocente. Así como esas personas lloran de gratitud, agradeciendo que han sido declaradas inocentes. Y a el Estado le va a dar algo. Después de que hemos sido tremendos pecadores, Dios nos premia, Dios nos bendice, Dios nos cambia. Cierre sus ojos y dile: Señor, gracias. Cuán grande es tu amor, Señor. No podemos describir tu grandeza, porque eres maravilloso, porque eres bueno, Señor. Oh, aleluya. Si usted se siente culpable por un tremendo pecado que ha cometido, delante de Dios no hay grandes, enormes o pequeños pecados. Dice que todos somos pecadores. Pero si usted se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, Dios lo perdona, Dios lo limpia. Si usted está aquí en esta iglesia, aquí en el templo, y usted no ha aceptado a Cristo, o antes iba a la iglesia pero ha andado apartado del camino de Dios, venga hoy, venga al altar y dígale: Señor, perdóname, aquí estoy, limpia mis pecados. Dios nunca le va a negar el perdón a ninguna persona, porque Él sabe que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Por eso Él hizo carne para entendernos. Pero también por eso Él se hizo carne, para que usted también lo entienda, que como hombre Él sufrió el martirio en esa cruz. Gracias, Jesucristo. Padre, muchas gracias. De allí en las casas hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo, solo dígale: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Reconozco que soy pecador, he pecado, pero hoy te pido perdón, Señor. Perdóname y lávame en la sangre que Cristo derramó por mí en esta cruz. Dígale: Señor, escribe mi nombre ahí en el libro de la vida, y el día que tú me llames a tu presencia, mi nombre está inscrito en ese libro. Porque de lo contrario la palabra dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego eterno. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gran amor. Aleluya. Oramos por todas las peticiones que hoy han sido escritas. Dice que pide oración por un hermano en carne que está enfermo. Él es Felipe Israel Calderón. Señor, oramos por Felipe, Padre, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oramos, Dios, por cualquier persona que está enferma. Oramos por la salud de hermano Digno Martínez.
Oramos, Señor, por la salud de todo aquel que se encuentra estropeado de salud. Estamos orando por mi hermano Juan Pedro allá en Alabama, por esta familia que ha sido quebrantada después de tremenda prueba que están pasando. El pastor Emilio ya regresó a su casa. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Estamos orando por la recuperación total de él. Por esta madre que ha quedado, Señor, desconsolada después de la muerte de su hijo. Qué trago más amargo, Señor. Ponga usted la paz. Ponga usted, Señor, ahí esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tú le des la resignación y le consueles, Padre, en este momento tan duro. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Dios. Oramos también por mi hermano Lucio Fuentes, mi hermana Mabel. A lo mejor ellos están mirando el culto, a donde quiera que se encuentren allá en El Salvador. Bendícelo, Señor. Nuestros hermanos que andan allá, mis hermanos de la iglesia que no vinieron quizás por cuestión de trabajo, Señor, y están viendo este culto, bendígalo. Pedimos la protección tuya para todo, Padre Santo. Nos vamos a marchar a nuestras casas. Nos vamos bendecidos esta noche de haber estado en el templo adorando tu nombre, escuchando tu preciosa y gran misericordia y bondad para con nosotros. Llévanos a todos con bien. Apártanos del mal, del peligro y esta protección divina, Señor. Que nadie vaya a sufrir ningún contratiempo. Que la cobertura tuya esté sobre cada uno de nuestros hermanos y lleguemos todos bendecidos a nuestras casas. Que esos vehículos, Señor, no se vaya a fallar, no vaya a fallar ninguno. Que esa llanta no se vaya a explotar a media calle con este frío, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre bendito, que lleguemos todos a nuestros hogares bendecidos y en victoria. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le lleve con bien a su casa.